La explicación o el acercamiento, vamos a hacer un acercamiento y a dar algunos apuntes en relación a la Unión Europea, desde el carácter institucional, desde el carácter de proceso histórico y de cómo se conforman esas instituciones, en especial haciendo mención a parte del ceremonial o protocolo que se puede desarrollar en las mismas, y también concretándose específicamente en los símbolos que a lo largo de todo este proceso histórico se ha desarrollado. Antes que nada, hacer una breve referencia a los Estados miembros que componen la Unión Europea. Aquí viene un mapa con los Estados europeos y además se incluyen aquellas regiones ultraperiféricas que también forman parte de la Unión Europea, como pueden ser las Islas Canarias, que es de donde les hablo. Bueno, en relación al orden protocolario de los Estados miembros, este va a venir por dado o establecido ese orden por la grafía o el idioma de cada uno de los países. Y ese va a ser el orden que se va a establecer. Y más tarde veremos que a nivel de orden protocolario de las banderas también se va a seguir dicho orden en relación a los estados. Seguidamente pasaremos a hablar de lo que son las instituciones europeas, señalar que el establecimiento de las instituciones tiene un origen histórico que se inicia, o el intento de desarrollarlas desde el final de la Segunda Guerra Mundial, y después todo un largo proceso que va a desarrollarse con los distintos tratados constitutivos a partir de la década de los 50 del siglo XX. En tal sentido, el artículo 9 del Tratado de Lisboa señala o dispone que la Unión dispone de un marco institucional que tiene como finalidad promover sus valores, perseguir sus objetivos, defender sus intereses, los de sus ciudadanos, que me parece un carácter primordial, y el de los Estados miembros, que son los que forman parte, en este caso, de la Unión Europea, así como garantizar la coherencia, eficacia y continuidad de sus políticas y acciones. Es una definición clara de cuáles son las intenciones y funciones propias que quiere desarrollar y quiere llevar a implementar la Unión. En relación a las instituciones de la Unión Europea, son las siguientes: son el Parlamento Europeo, el Consejo Europeo, el Consejo de la Unión Europea, la Comisión Europea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Banco Central Europeo y el Tribunal de Cuentas. Estas no son las únicas instituciones que existen otras a otro tipo de nivel y en innumerables sedes como a lo largo de todo. En relación a lo que estamos hablando, a las instituciones y a la enumeración que hemos hecho, la precedencia está clara tal como la hemos establecido en dicho artículo 9 del Tratado de Lisboa, y también se va a dar en relación a la misma la precedencia entre los presidentes de cada una de esas instituciones, ¿no? Es decir, se va a establecer dicha precedencia tal como la vemos aquí en este ejemplo. Vamos a ir hablando un poco de las distintas instituciones hacia nivel general, para ir después concretando un poquito más el tema y el ámbito propio de lo que son los símbolos y el proceso que ha tenido los mismos en la Unión Europea. Bueno, el Parlamento Europeo, y también como establece el Tratado de Lisboa, ejerce conjuntamente con el Consejo la función legislativa y la función presupuestaria, ejerce funciones de control político y consultivas, tal como dice ahí el artículo 9A, en las condiciones establecidas por los tratados. Y elegirá en carácter específico al presidente de la comisión, que es también una institución. Sus miembros son elegidos por sufragio universal directo, y en estos momentos pues consta de 705 eurodiputados en estos momentos. Y el presidente es David María Sassoli. Señalar que, bueno, ya todo el mundo sabe que en enero de este año se produjo la salida del Reino Unido de la Unión Europea, por lo tanto también se han producido modificaciones en el número de eurodiputados, y en las siguientes elecciones europeas pues ahora se producirán las modificaciones
pertinente. Otras dos de las instituciones son el Consejo Europeo y el Consejo de la Unión Europea. Como estamos viendo, todas estas instituciones tienen un anagrama o un logotipo o un emblema específico y ellas son utilizadas a lo largo de todas sus actos y eventos que desarrollan, dependiendo de la institución que la desarrolle. El Consejo Europeo hay que destacar que es en el Tratado de Lisboa cuando se va a considerar como una institución europea. Con carácter previo no tenía esa consideración y tal como señala el Tratado de Lisboa, lo que el Consejo Europeo lo que hace es dar los impulsos necesarios para el desarrollo de la Unión Europea y define las orientaciones y prioridades políticas generales. La composición son los jefes de Estado o de gobierno de los Estados miembros, así como por su presidente y el presidente de la Comisión Europea también. Y también tiene cabida en sus trabajos el alto representante de la Unión para asuntos exteriores y de política de seguridad. En estos momentos el presidente es Charles Michel, que también a partir del Tratado de Lisboa, el presidente del Consejo Europeo pues también va a ser una figura de nueva creación. Junto con el Consejo de Europa tenemos el Consejo de la Unión Europea. Es un ente específico con unas características muy especiales, el cual ejerce conjuntamente con el Parlamento Europeo la función legislativa y la función presupuestaria, así como funciones de definición de políticas y de coordinación. Como podemos ver, son funciones o competencias que se entrelazan con el del Consejo de Europa. Y como todo el tratado dice, pues bueno, dentro de las condiciones que establecen los distintos tratados, ¿no? Y está compuesto por un representante de cada Estado miembro de rango ministerial, facultado, esto es importante, para comprometer al gobierno del Estado miembro al que representa y para ejercer el derecho de voto. Suelen ser ministros de cada rama, dependiendo, en cada caso, del tema que se está tratando, si es agricultura, pesca, industria. Pues. Bueno, la presidencia del Consejo de la Unión Europea tiene unas características especiales, ¿no? Los Estados miembros asumen la presidencia por un turno de 6 meses. Y los Estados miembros que ejercen la presidencia colaboran en grupos de 3, es lo que se denomina trío, ¿no? Y actualmente ese trío lo conforma Alemania, junto con Portugal y Eslovenia, ¿no? Alemania mantiene la presidencia desde el 1 de julio pasado hasta el 31 de diciembre del 2020. La siguiente institución de la que vamos a hablar, de la que vemos también su emblema, que se utiliza y la Comisión Europea desarrolla, es que la Comisión Europea es como el gobierno de la Unión Europea, ¿no? Promueve el interés general de la Unión, toma las iniciativas adecuadas para este fin, vela porque se apliquen los tratados y las medidas adoptadas por las instituciones en virtud de esto, es decir, supervisa la aplicación del derecho de la Unión bajo el control del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es otra de las instituciones de la Unión Europea, ejecuta el presupuesto y gestiona los distintos programas que se desarrollan por parte de la Unión Europea. Está compuesta por 27 comisarios, que se le da la denominación de colegio de comisarios, y es nombrado cada 5 años. En estos momentos la presidenta es Ursula von der Leyen. Y destacar que en relación al Tratado de Lisboa, en el mismo se establecía que hasta el 31 de octubre del 2014 la composición de la misma iba a estar representada por un nacional de cada estado. Pero a partir de esa fecha se cambió dicho número de miembros de la Comisión Europea al establecerse que serían de 2/3 del número de Estados miembros, incluyendo al presidente, en este caso a la presidenta, y al alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, que también es una figura que introdujo el Tratado de Lisboa. El Tribunal de Justicia Europea
pues bueno, como tribunal que es, pues garantiza el respeto del derecho en la interpretación y aplicación de los tratados con los que se conforma la Unión Europea, controla la legalidad de los actos de las instituciones y de la Unión Europea, vela porque los Estados miembros respeten las obligaciones establecidas en los tratados, es decir, la Unión Europea establece obligaciones que deben de ser, y los tratados deben de ser respetadas por parte de los Estados miembros, y como no, interpreta el derecho de la Unión a solicitud, esto es una característica importante de los jueces nacionales, con los distintos instrumentos con los que se dotan los jueces nacionales de cada país para llevar a cabo consultas o cuestiones de prejudicialidad que se pueden dar y que el Tribunal de Justicia interpreta. Bueno, tiene una estructura, ahí está el Tribunal de Justicia, en el cual hay un juez por cada Estado miembro y 11 abogados generales, como característica esencial. Después está el Tribunal General, en este caso compuesto por 2 jueces de cada país de la Unión Europea, y como ya hemos dicho, es la autoridad judicial de la Unión Europea que vela por la aplicación y la interpretación uniforme del derecho de la Unión. La siguiente institución, también con su logo o emblema, es el Banco Central Europeo. Al igual que con otras instituciones, va a ser el Tratado de Lisboa quien lo va a reconocer como institución, es decir, le va a dar ese carácter. Y bueno, en términos generales sus competencias son la gestión del euro, mantener la estabilidad de los precios y dirigir la política económica y monetaria de la Unión Europea. En estos momentos la presidenta es Christine Lagarde, que creo que anteriormente fue la presidenta del Fondo Monetario Internacional. La siguiente institución, así, es el Tribunal de Cuentas, ¿no? Un tribunal de carácter técnico, con su función es la de comprobar que los fondos de la Unión se perciben y se utilizan correctamente, e intenta contribuir a la mejora de la gestión financiera de la Unión Europea. En estos momentos el presidente es Klaus-Heiner Lehne, y en relación a sus miembros hay uno por cada país de la Unión Europea, y se trata, característica esencial es que se trata de un órgano colegiado, y en todo caso fue creado como institución en el año 1977. Bueno, una característica de la que quería hablar es la variedad en relación a las sedes de las instituciones de la Unión Europea. No existe en relación a cada una de las instituciones, no existe una sola sede, sino que incluso en determinadas instituciones llegan a haber incluso hasta 3 sedes distintas para distintos procedimientos o competencias que van a desarrollar, ¿no? Con carácter técnico-jurídico, las sedes de las instituciones vienen reflejadas en un protocolo, que es el protocolo sobre la fijación de la sede de las instituciones y de determinados órganos y organismos y servicios de la Unión Europea, que está compuesto por un solo artículo, donde se establecen de forma genérica cuáles son las sedes. En este sentido, el Parlamento Europeo, como podemos comprobar, tiene 3 sedes, una en Estrasburgo, otra en Bruselas y otra en Luxemburgo. En Estrasburgo, como pueden ver en la foto, se desarrolla, el hemiciclo se encuentra en el edificio Louis Weiss, y se celebran en él 12 periodos parciales de sesiones plenarias mensuales y lo que es la sesión presupuestaria. Tenemos una foto, ¿verdad? Pero por su parte en Bruselas, la foto vemos el espacio Leopold, donde también está este hemiciclo. Se celebran los periodos parciales de las sesiones adicionales o extraordinarias, ¿no? Y las reuniones de las comisiones del Parlamento. Pero es que a su vez, en Luxemburgo, tiene la sede de la Secretaría General del Parlamento Europeo y de todos sus servicios. Por tanto, vemos aquí una triplicidad de sedes en relación a una única institución y al desarrollo de las competencias de la misma. Respecto al Consejo Europeo y al Consejo de la Unión Europea, bueno, su sede está en Bruselas. Aquí podemos ver el edificio Europa, que desde el 2017 es donde se desarrollan las cumbres de la Unión Europea, las cumbres multilaterales y reuniones ministeriales.
y donde se encuentra el despacho del presidente del Consejo Europeo y de las delegaciones nacionales. Pero por otra parte está el edificio Justus Lipsius, donde se encuentran los servicios de la Secretaría General y donde se desarrollan todo tipo de reuniones de nivel inferior del Consejo Europeo. Y además es la sede principal del Consejo de la Unión Europea, es decir, se comparte por parte de las dos instituciones y además se encuentra el centro de prensa. En relación a los servicios de protocolo, pues nada, podemos ver que el Parlamento Europeo, por hablar de una de las instituciones, desarrolla una amplia labor, sus servicios de protocolo en relación a este tipo de reuniones, ya sean de carácter general, visitas de jefes de Estado, reuniones de carácter secundario y sobre todo atienden y prestan sus servicios tanto a la presidencia, a la Secretaría General, a los vicepresidentes y los diputados. Bueno, la Comisión Europea también tiene su sede en Bruselas, aquí vemos el edificio, pero también algunos de sus servicios se encuentran en Luxemburgo. Por tanto, también se produce una dualidad respecto a la sede y al desarrollo de sus servicios. Bueno, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene su sede en Luxemburgo. El Banco Central Europeo tiene su sede en Frankfurt, en Alemania, en Frankfurt am Main. Y el Tribunal de Cuentas Europeo, pues también tiene su sede en Luxemburgo. Podemos ver, tenemos una disparidad de localidades o de sedes respecto a las distintas instituciones, incluso con dualidad en distintas sedes de las mismas. Bueno, vamos a entrar dentro de lo que es el desarrollo y la explicación, así de con carácter genérico, de los símbolos de la Unión Europea. Antes que nada, señalar, y quiero hacer una pequeña introducción en relación al proyecto o a la denominada fallida Constitución Europea. Porque en ella, y en relación a los símbolos que vamos a hablar, en ella sí se encontraba normativizado los símbolos de la Unión. Es decir, se incluía un artículo específicamente donde sí aparecía reflejado cuáles eran los símbolos. Es decir, la bandera, el himno, la divisa, la moneda y el Día de Europa. El proyecto de Constitución Europea va a tener un proceso de referéndum y de aprobación en los distintos países, y dicho proceso va a llegar a un punto en el cual va a ser rechazado por Holanda y Francia. Y ello va a crear un grave problema institucional. Un grave problema institucional que va a durar varios años y que al final se va a intentar dar solución. Se va a intentar dar solución por medio de la vía de los tratados. Para ello se va a desarrollar el Tratado de Lisboa. Pero en relación a los símbolos, ya el Tratado de Lisboa no va a hacer ninguna referencia a los símbolos. Es decir, esa normativización que iba a hacer la Constitución Europea, el Tratado de Lisboa no la va a hacer. Pero para ello los Estados miembros y las instituciones sí van a desarrollar y arbitrar iniciativas para que sí se tengan en cuenta y se reflejen cuáles son los símbolos de Europa. En ese sentido, por parte de los Estados miembros, y dentro de unas declaraciones anejas o anexas al acta final de la Conferencia Intergubernamental del Tratado de Lisboa del año 2007, pues una serie de países van a hacer una declaración, ¿no? Y van a declarar que la bandera que representa un círculo de 2 estrellas doradas sobre fondo azul, el himno tomado del himno de la alegría de la novena sinfonía de Ludwig van Beethoven, la divisa unida en la diversidad, el euro en tanto que moneda de la Unión Europea y el Día de Europa el 9 de mayo seguirán siendo para ellos los símbolos de la pertenencia común de los ciudadanos a la Unión Europea y de su relación con ella. Sí, hubo una reacción por parte de una serie de países en la cual, que ante la evidencia y no inclusión de estos símbolos dentro del articulado propio del Tratado de Lisboa, ellos iban a hacer una declaración considerando que los símbolos de la Unión Europea van a ser para ellos los mismos. Y además, por otra parte, las instituciones
van a desarrollar y arbitrar otro tipo de medidas, ¿no? En este caso, el reglamento interno del Parlamento Europeo, en su artículo 238, sí va a hacer mención a los símbolos de la Unión, ¿no? Y va a desarrollar el mismo y a señalar que el Parlamento reconocerá y hará suyo los símbolos de la Unión, y en este caso la bandera, el himno, la divisa, y va a establecer un punto que me parece importante por tener un carácter plenamente dispositivo, ¿no? Al decir que la mesa del Parlamento Europeo, en este caso, examinará otros posibles usos de los símbolos en su propio seno, es decir, en el seno del Parlamento, y establecerá, que me parece fundamental, disposiciones detalladas de aplicación del presente artículo. Es decir, en relación a los símbolos, establecerá las medidas que estime oportunas para su aplicación. Bueno, en relación a la bandera europea, creo que todos lo conocen. La bandera europea va a tener un proceso histórico bastante largo. Está conformada por 2 estrellas amarillas en círculos sobre el fondo azul. Simboliza a la Unión Europea, la identidad y la unidad de Europa. El número de estrellas no corresponden con el número de Estados miembros, aunque al inicio de su diseño sí se correspondía con los 15 estados que la conformaban, pero por motivos y problemas políticos se determinó al final establecer que fuesen solo dos estrellas amarillas. En todo caso, es importante que la bandera de la Unión Europea, y como veremos después, no sustituya la bandera de los Estados Unidos. Y lo mismo ocurre con el resto de los símbolos. Por ejemplo, el himno nacional tampoco va a sustituir a las banderas nacionales. Bueno, el diseño elegido fue de Arsène Heights, aunque hubo una propuesta más, que fue la de Salvador de Madariaga. Como hemos dicho, contenía 15 estrellas, pero se decidió reducir. Será adoptada en principio el 8 de diciembre de 1955. En 1986 será adoptada por la Comunidad Económica Europea y en 1992 por la Unión Europea, ¿no? La descripción heráldica es sobre campo azul, un círculo formado por 2 estrellas de oro de 5 puntas, cuyas puntas no se tocan entre sí. Esta es la descripción heráldica de la bandera. Bueno, con carácter general está presente en todas las instituciones europeas, en las reuniones oficiales aparecen junto a la bandera nacional de los Estados miembros. Se utiliza de forma obligatoria en los discursos del presidente del Consejo de Europa, del Consejo Europeo, perdón. Y el Parlamento Europeo establece en el reglamento interno por el que se rige que, por ejemplo, se izará la bandera en todos los edificios del Parlamento, en todas sus sedes, y en los actos oficiales que se organicen por parte del Parlamento. Y además estará presente en todas las salas de reuniones que tenga el Parlamento. En tal sentido, la Comisión Europea recomienda que se destaque la bandera europea en los edificios públicos, no solo en la de las instituciones europeas, sino en la de los Estados miembros, para conmemorar el 25 de marzo. En este caso se conmemora lo que es la firma de los tratados constituyentes, ¿no? Del año 1957, la Comunidad Económica Europea, la Comunidad Europea de la Energía Atómica y la Comunidad Europea del Carbón y de Acero, que es el núcleo, la génesis del resto de los tratados que se van a desarrollar y que son los tratados constitutivos. Y también se ondea el 9 de mayo, que es el Día de Europa, que es otro de los símbolos, y en todos los actos organizados por las instituciones. En este caso, señalar que la precedencia de las banderas de los Estados miembros se establece por el orden alfabético común de los números geográficos en su lengua de origen, igual que como establecimos y señalamos en relación a la precedencia entre los Estados miembros. Normalmente, cuando hay una secuencia lineal de banderas, se suele colocar al inicio o al final de ellas la bandera de la Unión Europea. Incluso cuando se producen las reuniones del Consejo de la Unión Europea, cuando se establece el paso de los jefes de Estado hasta el set de prensa y después para entrar a la reunión, hay un
la línea de banderas de los Estados miembros, donde se inicia, se pone en primer lugar la bandera europea, se establece la precedencia de las mismas, pero como por ejemplo el pasillo es demasiado largo, se termina con la de la Unión Europea y se vuelve a iniciar la precedencia del resto de las banderas de los Estados miembros hasta el final de dicha alfombra o pasillo por donde pasan los jefes de Estado. Bueno, en España, como punto a destacar, normalmente siempre ocupa un lugar secundario respecto, en su caso, si está solo con la bandera de España, la acompañará, ocupará su segundo lugar, pero por ejemplo, cuando se establece la precedencia entre banderas de distintas, banderas oficiales, por ejemplo, tanto de la España, una comunidad autónoma o un municipio siempre va a ocupar con carácter general el último lugar. Bueno, el himno europeo, creo que es por todos también conocido, la Oda de la Alegría de la Novena Sinfonía de Beethoven, simboliza a Europa y a la Unión Europea, y va a ser adoptada por el Consejo de Europa como himno en 1972 y la Unión Europea lo va a adoptar en el año 1985. Sobre las versiones realizadas por Herbert von Karajan en relación a la Oda de la Alegría. En este caso solo tiene música, no incluye letra el himno de Europa. Como ya dijimos, al igual que la bandera europea, el himno no sustituye a los himnos nacionales. Y específicamente se interpreta en las ceremonias oficiales de la Unión Europea y en todos aquellos acontecimientos de carácter europeo. El 19 de enero de 1972, como ya señalamos anteriormente, el Consejo de Europa anunció finalmente la elección de la Oda de la Alegría como himno europeo y se interpretó por primera vez en público el 29 de mayo de 1985. En relación a la misma, vuelvo a señalar lo que establece el reglamento interno del Parlamento Europeo en su artículo 238, al señalar que se interpretará el himno en la apertura de todas las sesiones constitutivas del Parlamento Europeo y en otras sesiones solemnes, y especialmente en aquellas que se celebren para recibir a jefes de Estado o de Gobierno y saludar a los nuevos diputados tras una ampliación. Es decir, el Parlamento Europeo sí regula de forma específica el uso del himno europeo en sus actos, determinando cuáles son ellos. Por otra parte, existe el lema de la Unión Europea, que es unida en la diversidad. El lema, como hemos dicho, es unido en la diversidad, se utilizó por primera vez en el año 2000, y bueno, su referencia específica es que señala la manera en que los europeos se han unido, formando la Unión Europea para trabajar en favor de la paz, la prosperidad y beneficiándose al mismo tiempo de la gran diversidad de culturas, tradiciones y lenguas del continente. Nuevamente, el reglamento interno, en su afán de desarrollo reglamentario, pues también establece que la divisa figurará en los documentos oficiales del Parlamento, y así aparece en ella. Como símbolo también se destaca el día 9 de mayo, que es el Día de Europa, que se celebra con distintos actos en las instituciones europeas y en los Estados miembros, con el desarrollo de eventos, actos, visitas, apertura de las instituciones. Ya hemos visto que en este día hay que enarbolar y poner en lugar destacado la bandera europea. Y el motivo por el cual se celebra el 9 de mayo va a ser por la importantísima y fundamental declaración de la denominada Declaración de Schuman de París, desarrollada en París en el año 1950. Y como Robert Schuman, que fue ministro francés de Asuntos Exteriores, en ella va a exponer su idea de una nueva forma de cooperación política que hiciera impensable un conflicto bélico entre las naciones europeas. Recordar que se había
salido de la Segunda Guerra Mundial y por tanto se va a producir esta propuesta, se considera la génesis de lo que hoy es la Unión Europea, ¿no? Y todo el desarrollo histórico que ha tenido, ¿no? Como ya hemos comentado, pues en ese día las instituciones pues, desarrollan distintos eventos y actos, además de los estados. Bueno, otro de los símbolos que se establecen es el euro, ¿no? La moneda. Esta moneda que se caracteriza por ser la moneda de la zona euro. Hay que destacar que la zona euro la componen 19 estados de los 27 estados que componen la Unión Europea. Es decir, no todos los estados miembros de la Unión Europea utilizan el euro como moneda, este símbolo. Fue elegido, el nombre de euro fue elegido en el año 95 en un Consejo Europeo que se llevó a cabo en Madrid. Y el símbolo del euro se inspira en la letra griega epsilon, que es la primera letra de la palabra Europa. Bueno, quiero incidir que en relación a los servicios de protocolo de las distintas instituciones tiene un papel relevante en tal sentido el Parlamento Europeo, donde se desarrollan innumerables visitas tanto de jefes de gobierno como de Estado, donde se desarrollan sesiones a distintos niveles, tanto en el hemiciclo, con carácter plenario, reuniones a distinto nivel también, ya sean de carácter fundamental o carácter secundario, dependiendo de los servicios, y por tanto la prestación de servicios por parte de protocolos del Parlamento de la Unión Europea es fundamental, ¿no? en el desarrollo de los mismos y también, como no puede ser de otra manera, los casos de necesidad de presentes o regalos institucionales. Se lleva, se lleva un amplio control en ese sentido del ceremonial y del protocolo, al igual que ocurre en el resto de instituciones, ¿no? Donde se marca la precedencia de sus miembros. Recordad que, por ejemplo, en el Parlamento Europeo, pues la cabeza es un presidente, pero después hay un número considerable de vicepresidentes, los distintos eurodiputados, pero no se establece, hay que destacar que la presidencia de eurodiputados, señalar que como en el resto, la mayoría de los parlamentos de los Estados miembros, pues se van a integrar en grupos políticos. Sí, en grupos políticos se van a integrar y van a conformar esos grupos. Y bueno, no sé si ya he terminado con tiempo. Muchas gracias. Y nada, estoy a disposición de las preguntas y bueno, he intentado ser lo más breve posible, hacer un planteamiento muy genérico en relación al tiempo que tenía para ello. Muchas gracias. Muchas gracias, José Manuel. Tú dirás si proyectamos el vídeo que tenemos ahí. Perfecto. El vídeo que se va a proyectar bueno, de 40 segundos, por favor. Es un vídeo en cómo se hizo la retirada de la bandera del Reino Unido en enero, en este mes de enero, cuando se produjo el Brexit o la salida de la Unión Europea. Vamos a ver que la solemnidad de dicho acto en el propio vídeo se va a poder contemplar que es mínima. Este vídeo hace referencia a la retirada de las banderas en el interior de la sede del Consejo Europeo, creo. Pero también hay otras imágenes de cuando se arribó
en el exterior, ¿no? Con el mismo planteamiento y mínima solemnidad respecto a ello. Y nada, muchas gracias otra vez.